Hay muchas personas que me escriben con respecto al tema de las cartas natales, de qué forma lograr esa síntesis, ya que estudian a través de los libros o a través de los manuales y les cuesta observar de qué forma poder dilucidar una carta natal. Por empezar, cada astrólogo va a tener su propia forma, su propio método. Uno no puede enseñar la síntesis. Pero lo que sí se puede hacer es dar algunas pautas generales con respecto a lo que tiene que ver con una carta natal. Por empezar, estamos con la carta de Ana Claudia como ejemplo. Observamos que es geminiana, con el ascendente en Leo, con la luna en Leo. ¿Qué es lo primero que yo observo cuando veo la carta natal? Por empezar, lo que observo es el sol, el ascendente y la luna. Eso es la primera parte de lo que tiene que ver con el estudio. Sol en Géminis, el ascendente en Leo, la luna en Leo, todos signos de naturaleza extrovertida, signos masculinos. Después observamos cómo se encuentran los planetas, si hay un elemento preponderante, si hay más fuego, más tierra, más agua, o si carece algún elemento. En este caso el agua se encuentra presente, ya que encontramos a tres planetas, o mejor dicho cuatro, aparece Mercurio, Venus en Cáncer, también Júpiter en Piscis, Plutón en Escorpio. Después el fuego se encuentra muy fuerte, por ser ascendente Leo, también la luna en Leo, y también tiene dos planetas en Sagitario, Saturno y Urano. Después también el elemento Tierra, aparece Marte como planeta personal y también Neptuno en Capricornio. Y después obviamente el aire, a pesar de que no tiene tantos planetas en signos de aire, tiene el Sol en Géminis. O sea, de por sí el Sol siempre va a tener mucha fuerza. Siempre al Sol, a la Luna y al ascendente hay que darle 2 puntos, como si fueran dos planetas, a modo de ejemplo. Y después los planetas transpersonales medio punto. Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales, van a estar mucho tiempo por signo. De todas formas, en esta carta encontramos un equilibrio con una preponderancia de fuego. El ascendente está en Leo, la luna está en Leo, también acompañado por Urano en Sagitario, por más que sea transpersonal, y Saturno, que también es un planeta lento llamado social. Después hay que observar si hay signos interceptados, en este caso no los hay, que es cuando un signo comienza o una casa astrológica comienza en un signo, abarca todo el otro signo y termina en el otro signo. Básicamente, si el ascendente comienza en Leo, abarca todo Virgo y termina en Libra, esa cúspide, esa casa 1, se encontraría interceptado el signo. En este caso no hay intercepción. Después observamos los planetas retrógrados. En este caso hay muchos planetas retrógrados. Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Marte, la mitad de los planetas retrógrados. Debemos observar que el Sol y la Luna siempre están directos, así que siempre van a estar sin la R. La R marca al lado del planeta lo que quiere decir retrógrado. Entonces Marte retrógrado va a generar ciertas dificultades en que la persona pueda manifestar o esa agresividad en función de lo profesional. Aparece en Capricornio, Marte está bien ubicado, Marte en Capricornio se encuentra exaltado. Y después los otros planetas retrógrados, si bien son importantes, no ganan tanta fuerza. Este Urano retrógrado que genera cortes abruptos en función del amor por estar en la casa 5, o Neptuno retrógrado que va a generar idealizaciones con respecto a la pareja, también con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo en sí, en relación de dependencia, ya que está cerca de la casa 6. Obviamente para entender esta síntesis hay que tener alguna noción de astrología, si no es un tanto compleja. Básicamente nos encontramos con una geminiana. Además el Sol está en la casa 11 tiene que ver con lo grupal, con lo social, así que va a tener mucho deseo de movimiento, de comunicación, con un Sol con muchas tensiones. La tensión más importante es la de Urano. Urano formando esa tensión al Sol va a generar cortes abruptos, o con las amistades, o con el amor, o la persona en sí es conflictiva con el afecto del Sol a Urano, le cuesta encontrar ese equilibrio. Siempre la oposición tiene que ver con buscar esa armonía, ya que el Sol está en un signo y el
planeta Urano en el opuesto. Entonces muchas veces predomina una energía por sobre la otra y es difícil lograr armonizarlas. Después Júpiter formando un aspecto tenso al Sol da una ambición excesiva. Son personas que buscan a lo grande lograr sus objetivos y muchas veces se le complica, no se le da de una manera natural. No es como Júpiter bien afectado al Sol, que Júpiter bien afectado al Sol facilita mucho, genera entusiasmo, muchas oportunidades. La atención de Júpiter al Sol genera esa misma ambición, pero muchas veces a la persona se le vuelve muy cuesta arriba. Lo positivo es que Júpiter está en Piscis, que es el corregente. También en la casa 8, que es la casa que tiene que ver con la sexualidad, con el dinero de terceros, también la casa esotérica. Todo ese ámbito de vida favorece mucho con esa presencia de Júpiter en la casa 8. La persona puede recibir mucho a través del dinero de terceros y va a encontrarse favorecida en lo que tiene que ver con el matrimonio, ya que la casa 8 es la casa 2 de la casa 7, que tiene que ver con las uniones o con los socios o con el matrimonio en sí. Generalmente la presencia de una casa 7 en Acuario con Urano retrógrado, siendo regente de la casa 7 y mal afectado con el Sol, va a dar más de un matrimonio. Más si Marte, que es el indicador que tiene que ver con el hombre en sí, se encuentra retrógrado. Marte en una carta femenina va a estar relacionado con la clase de hombre. En Capricornio una persona ambiciosa que brinde seguridad económica, muchas veces un tanto fría o no tan demostrativa o un tanto mayor. Es una carta que tiene tensiones, de hecho hay una T cuadrada. La T cuadrada es la oposición del Sol a Urano acompañada por dos cuadraturas, de Júpiter a Urano por un lado y Júpiter al Sol por el otro. Así que es un Sol que recibe esas tensiones, la persona va a ser muy inquieta, de naturaleza dinámica. De todas formas tiene el buen aspecto del Sol a la Luna que siempre favorece mucho, ya que el Sol es la energía consciente y la Luna tiene que ver con el inconsciente en sí. Entonces logra el equilibrio o va a estar en búsqueda de ese equilibrio en forma permanente. Obviamente con la Luna en Leo, el ascendente en Leo, la persona va a tener mucha necesidad de brillar, de destacarse. También aparece la presencia de un medio cielo en Tauro, lo que también marca esa ambición material en función de la profesión. En la profesión además se encuentra el buen aspecto de Venus, que se encuentra directo a Júpiter. Hay un trígono, ese es un trígono muy favorable. También Venus en la casa 12 genera amores ocultos o situaciones complejas, ya que la casa 12 es la casa kármica y Venus en sí es el planeta que tiene que ver con el amor. La casa 12 en Cáncer, los temores, ya que la casa 12 tiene que ver con los temores emocionales, están relacionados con el tema del hogar, de la familia, del pasado en sí, no lograr esa estabilidad a nivel emocional. De todas formas, siempre es una carta proyectada al futuro si hay mucho fuego, sobre todo con ese ascendente en Leo, esa luna en Leo. La luna también forma un buen aspecto a Urano, que va a darle mucho carisma personal. Siempre Urano es el planeta excéntrico, original, formando un buen aspecto al planeta que se encuentra en el ascendente, en este caso a la luna, va a favorecer mucho lo que tiene que ver con la personalidad. Es una carta dinámica de una personalidad un tanto agresiva, con esa tensión de Urano al Sol, pero esa energía un tanto contenida por Marte retrógrado. Entonces uno va observando, va dilucidando lo que tiene que ver con la personalidad del consultante. Generalmente si predomina el fuego y el aire, la persona va a tener un cierto grado de agresividad, siendo muy activa en función de lograr sus objetivos. Esto no quiere decir que la persona se lleve el mundo por delante, pero sí va a tomar el toro por las astas, manejándose de una manera muy activa. Sobre todo la preponderancia de fuego, el ascendente en Leo, la luna en Leo, y los aspectos de Urano, que es el planeta eléctrico, tanto a la Luna y al Sol, va a generar ese dinamismo. De hecho, también va a generar un sistema nervioso muy activo. La salud también se observa a través de la casa 6, así que observamos la presencia de una casa 6 en Capricornio, que tiene que ver con el sistema óseo, con la presencia también de Marte, dentro de esa casa 6, que tiene que ver con la cabeza,
como la zona vulnerable, y también Neptuno, que si bien está en la casa 5, ya le forma una conjunción a la casa 6, que tiene que ver con el sistema linfático, con los líquidos en sí, también los pies. Esas son las zonas vulnerables. Siempre se observa la luna, que tiene que ver con el organismo, para ver la salud, y la casa 6. Así que básicamente de esa forma vamos llegando a una síntesis. Mercurio en la casa 12 va a dar una mente imaginativa, sobre todo si está en Cáncer, que es un signo de agua, y siempre hay que ir observando los aspectos. En este caso Mercurio forma un aspecto a Plutón en Escorpio, así que amor o por la psicología, o también una mente muy aguda, muy penetrante, forma también ese trígono de agua entre Mercurio y Plutón en Escorpio. Los planetas retrógrados, cuando son muchos, la persona tiene un destino kármico de muchas transformaciones a lo largo de su vida y donde se dan situaciones complejas. En este caso, si vemos el planeta kármico, que es Saturno, está en la casa 4, obviamente en función de lo familiar. Así que Saturno está en la casa 4 y siempre es una posición fuerte para Saturno, donde la persona va a tener que vivenciar o alguna pérdida de los padres o alguna situación de indiferencia con respecto a lo familiar, o también una forma de educación estructurada o cerrada que dejan secuelas. Obviamente siempre es complicado o complejo superar un Saturno en la casa 4, que la enseñanza que deja es que la persona debe ser su propio padre. Así que es complejo, sobre todo si Saturno además se encuentra retrógrado. De todas formas, observamos que no hay planetas Puma, que es planeta únicamente mal aspectados. La persona es ascendente Leo, tiene la luna en Leo, la luna está bien afectada por el Sol y tiene la suficiente capacidad como para ir dilucidando las diferentes problemáticas y revertir la situación de crisis que tiene que ver con esta carta natal. Es una carta compleja, pero obviamente es una cuestión de práctica, ir observando las diferentes situaciones. Lo mejor es practicar con alguna persona conocida y obviamente de esa forma es más fácil observar si podemos hacer la respectiva analogía. Así que básicamente yo observo el Sol, la Luna y el ascendente, después los planetas cómo se encuentran, los elementos en sí, la preponderancia de uno por sobre los demás, en este caso predomina lo que tiene que ver con el fuego, y después el Sol es la personalidad, los afectos que conforman, la Luna tiene que ver con el humor, en Leo está bien afectada en este caso con Urano, un humor muchas veces chispeante o variable, Urano siempre es impredecible, pero la Luna en Leo tiene la capacidad de no pasar desapercibida. Después Mercurio tiene que ver con la mente, en este caso Mercurio está en la casa 12, es una posición sutil, la casa 12 siempre es la casa que está relacionada con el signo de Piscis, también con Venus en la casa 12, esos dos planetas también favorecen para retiros espirituales o actividades artísticas que estén relacionadas con la soledad, o un pintor o un escultor generalmente tienen alguna característica de una casa 12 potenciada. Venus en sí tiene que ver con el arte. Obviamente es extenso el estudio de una carta natal y son muchas las variables. Pero básicamente la síntesis es el Sol la personalidad, la Luna que tiene que ver con el humor, Mercurio tiene que ver con la mente en sí, Venus es el amor, los sentimientos, Marte es esa energía física, en este caso más allá que está retrógrado, está en Capricornio, se encuentra exaltado, y después Júpiter que tiene que ver con ese entusiasmo, con esa expansión, un planeta benéfico, Saturno las limitaciones o las restricciones, Urano lo impredecible, es el planeta eléctrico relacionado con lo disruptivo, en este caso está en la casa 5 que es la del amor y además formando un aspecto tenso con el Sol, así que van a darse muchas situaciones de pareja que aparecen rápidamente y se corta con mucha velocidad. Siempre el impulso tiene que ver con el fuego y Urano en la casa 5 es una posición compleja. Después Neptuno, que es el planeta sutil, relacionado con el signo de Piscis, también que genera confusión o idealismo en exceso, y Plutón, de las grandes transformaciones internas. Observamos un aspecto de sextil entre Plutón y Neptuno que por las características de ambos planetas que son muy lentos,
se fue dando este aspecto durante décadas, así que es poco significativo. Plutón tardando más de 20 años en cambiar de signo, Neptuno 14, pero Plutón aceleró su marcha y de ahí que estén pegaditos. Las personas de la década del 60 o del 70 o del 80 tienen ese sextil entre Plutón y Neptuno. De ahí que sea muy importante saber cuáles son los aspectos más importantes o prioritarios para ir observando. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte como planetas personales siempre van a estar en constante movimiento, los otros siendo un poquito más lentos. En este mismo canal pueden observar el movimiento de los planetas en tránsito, entonces ahí observan la diferencia. Así que estas son algunas características de una personalidad geminiana con el ascendente en Leo, la luna en Leo, y de qué forma pueden ir observando las diferentes variables de lo que tiene que ver con el estudio de una carta natal.